el diccionario. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines, pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan hoy. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo. Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que nos escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Tendencias con Matías Rodríguez, con Javier Martínez, aquí en Ecomedios, como todos los martes de 15 a 17. Bueno, vamos a tener un programa interesante, calculo hoy, me arriesgo a decir, aunque los pronósticos vienen fallando de este programa y de todos los analistas, opinadores o comentaristas políticos, fruto de lo que fue el resultado de las elecciones del domingo pasado, de las PASO. Así que bueno, seguramente ese va a ser un tema que va a ser eje del programa de hoy. Tendencias, que es la que cuenta con la producción del amigo José Venturini, que hoy está ausente con aviso, así que está perdonado. En realidad el comité de asistencias e inasistencias lo preside Matías Rodríguez, así que después vamos a ver si lo aprueba los documentos que respaldan el justificativo de su ausencia, o no. Lo dejo en sus manos, a su criterio. Es muy así, muy duro, estricto, sí. Bueno, ¿quién más está? Por supuesto, Facundo Rodríguez, dándonos también alguna opinión y visión de lo que está pasando en materia económica. Hemos conversado con él fuera de micrófono, hoy no podía salir, así que vamos a ver si en algún momento nos conectamos con Matías, que tenemos un testimonio, con Matías no, con Facundo, que comparte, no es hermano tuyo, ¿no? Somos Rodríguez. Sí. Son de esos que copan la guía telefónica. Sí, los cuartos oscuros de votación.
Sí, sí, y también las unidades carcelarias. Bueno, ¿qué más? Está por acá Miguel Aldet, está Marcelo Watrakiewicz, que trae siempre a DJ Professor. Últimamente no lo estamos pasando, así que vamos a ver si lo tenemos el gusto hoy de que nos acompañe. Hacemos tendencias, como ustedes saben, tenemos redes sociales, nos encuentran en Tendencias Radio, en Instagram, nos encuentran en Tendencias en Twitter, en Facebook también estamos, con las cuentas personales, si no, de Matías Rodríguez o de quien les habla, también nos pueden encontrar, seguir y hacer comentarios que seguramente no vamos a pasar al aire porque no tienen ningún aporte que hacer nuestros oyentes, salvo insultos, así que no los vamos a pasar. 15:07, arrancamos con un poco de música, nos ordenamos y ya empezamos con tendencias. Tendencias, con T de testimonio, con T de templo, con T de tolerar, con T de terminología, con T de terrenal, con T de terrible, con T de transgresión, con T de tortura, con T de tormenta, con T de tomar, con T de terror, con T de tiranía, con T de tentación, con T de teoría. Con té con limón para mí, sí puede ser. Aquí en Tendencias y bueno, estamos con Matías Rodríguez y vamos a analizar un poco qué es lo que ocurre en materia económica, en materia política, luego de las elecciones PASO. Antes de eso, y me parecía un buen disparador para la charla y para
opinar y para conversar con Matías. Vamos a escuchar una nota que le hicieron hoy a la mañana al embajador argentino en España, a Ricardo Alfonsín. Me parece interesante. Bueno, escuchémosla con atención y después charlamos. Yo creo que acá el oficialismo tiene que enfrentar en las próximas elecciones, en la primera vuelta, un partido de extrema derecha y otro de derecha extrema. No hay demasiadas diferencias desde el punto de vista de lo programático entre estas dos fuerzas. Incluso se han tirado flores en algún momento, pero son fuerzas de derecha que no solamente pondrán en riesgo lo que es una sociedad construida en función de valores que tienen que ver con la justicia social, con la igualdad, con la equidad, con la cohesión social, sino también puede ponerse en riesgo la convivencia democrática, sobre todo con una de ellas, ¿no? Pero me gustaría hacer una suerte de caracterización de lo que representa este señor Milei. Sus ideas, yo no creo que todos tienen en claro qué es lo que representa desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de los valores, la propuesta de libertad avanza. La filosofía está muy presente en la política, incluso aunque no se dé cuenta el que hace política. Todo partido, antes que nada, es un conjunto de ideas, de valores, de principios, que se traducen en programas, en proyectos del país y en representaciones sociales. Yo no creo que se diga demasiado, que se pregunten demasiado acerca de las ideas que reivindica Milei. ¿Cuáles son las ideas que caracterizan libertad avanza, el individualismo, el sálvese quien pueda, la idea de una libertad desocializada y responsabilizada? Cada uno tiene derecho a hacer lo que se le da la gana. El otro día habló de la aberrante idea de la justicia social. Nadie tiene que preocuparse por el otro, simplemente tiene que preocuparse por sí mismo. Y así, además, mágicamente, como por arte de magia, las cosas van a andar bien en una sociedad. Pero la política también es sentimiento. ¿Y cuáles son las emociones dominantes en Milei? Las que parecen haber animado la incursión en la política de Milei. Uno lo escucha y tiene la impresión de que esos sentimientos son el odio, el sectarismo, el fundamentalismo. ¿Se imaginan lo que sería una sociedad organizada en función del egoísmo, del individualismo, de la indiferencia, de la desresponsabilización social y en función de valores como lo que te acabo de describir? Yo creo que hasta la convivencia democrática está en riesgo. Hasta la convivencia democrática está en riesgo. Tenemos que tener mucho cuidado, no vaya a ser, tienen que pensar mucho los votantes, todos tenemos que pensar mucho, porque no vaya a ser que voten a Milei, y si votan a Milei estén votando el verdugo, que después se arrepientan. Yo creo que es peligroso lo que representa Milei, y probablemente gran parte de la sociedad no se da cuenta, tal vez ni él se da cuenta, pero yo creo que en este momento la responsabilidad de los hombres de la democracia y de los que quieren construir sociedades justas es trabajar para que no pueda ganar la fórmula de más lectura, que es la que se ha impuesto Juntos para el Cambio, y la fórmula de libertad avanza. Ahora, ya hay muchos radicales. Yo creo que hay muchos radicales que van a acompañar, que van a apoyar a Sergio Massa, porque más allá de que puedan tener diferencias, saben que lo que está enfrente es una raya que no hay que cruzar. No hay que cruzar esa raya. Y la verdad que no solamente me refiero a la de Milei, sino incluso a la de Juntos por el Cambio, porque han tenido declaraciones muy parecidas. Incluso después de las elecciones se tiraron flores y hasta hubo un radical que propone hacer un acuerdo con Milei. Un radical que no tiene, yo creo que no tiene demasiada conciencia acerca de lo que dice, ni siquiera entiende demasiado de política y no tiene demasiada idea de lo que es la Unión Cívica Radical. No, Morales dijo que no. Morales se plantó y dijo que no, y eso hizo que se descartara en su momento esa discusión o que se dejara de hablar de eso. Entonces ayer dijo alguien que en la provincia de Buenos Aires se arregla con Milei para que superar su triunfo. Pero ¿cómo vamos a acompañarnos? ¿Cómo alguien puede ser seriamente, salvo que sea radical sin saber por qué lo es, creer que tiene que votar en contra o votar a favor de los que dicen que hay que hacer reformas laborales, que en el fondo encierran una desprotección, las reformas de los derechos de los trabajadores? ¿Cómo va a acompañar el radicalismo eso? ¿Cómo va a acompañar el radicalismo una propuesta que habla de la necesidad de terminar con la gratuidad de las universidades y que está en contra de la creación de universidades? Es como estar en contra de la creación de una escuela.
¿Cómo puede acompañar a un radical esas cosas? ¿Cómo puede un radical acompañar la idea de que los mercados deben estar abiertos sin ningún tipo de protección? Tiene que proteger la industria nacional. Esto es lo que está proponiendo la oposición, y por supuesto lo contrario de lo que propone el oficialismo. En Europa se están protegiendo, y no saben de qué manera. Nosotros también lo sentimos, los argentinos. Todos se están protegiendo. Después de la crisis de la pandemia y de la guerra se ha producido por un debate a partir del cual se ha llegado a la conclusión que ha habido una desprotección excesiva de los mercados de cada uno de los países. ¿Cómo vamos a estar nosotros a favor de quien propone modificar de vuelta el sistema de seguridad social? ¿O quien propone terminar con la gratuidad de la salud? ¿O de quienes creen que la cuestión de la dignidad personal es solo una cuestión personal? Y el Estado ni la política deben meterse para nada. Es un asunto personal como la felicidad. Cada uno la debe buscar por sus propios medios. Bueno, también con la igualdad. Podemos acompañar recetas neoliberales, que son todas estas. ¿A mí usted cree que desde el radicalismo nunca más se criticó el neoliberalismo? Ni se habla del neoliberalismo. Cuando yo diría que hubo dos amenazas para la derecha. Una era el populismo. Eso era algo que no se sabe bien qué quiere decir, porque uno se pone a hablar terrorismo, es cierto, pero la última ha sido, junto con el terrorismo, el populismo. Para mí una de las principales amenazas para la paz social, para la creación de sociedades justas y cohesionadas socialmente, ha sido el liberalismo. No se habla de eso. ¿Y qué creen que explica? Porque estos movimientos autoritarios, estos liderazgos que prometen mejoras sociales y económicas que no se van a lograr a cambio de sacrificio de libertades políticas, porque cuidado, porque ese discurso que escuchamos no puede sino surgir climas culturales que no son los más propicios para cuidar las democracias. Digo, ¿cómo podemos acompañar esas ideas que han hecho, que son las que explican el crecimiento en todo el mundo de los liderazgos autoritarios emergentes en los últimos tiempos y que conocemos tanto en América Latina como en Europa? Claro que hay que preguntarse qué está haciendo la política. Y yo me preguntaría por mi partido, porque yo creo que mi partido ha hecho lo contrario de lo que tenía que hacer para hacer una alternativa en el caso de que a esta gestión no le fuera bien. Ha hecho exactamente lo contrario, porque lo que hizo es sumarse a un pensamiento de derecha muy individualista, muy egoísta, y además en el caso de algunos fundamentalistas, sectario, autoritario. Nosotros tendríamos que haber sido una alternativa diferente, seria, responsable, que confía en el diálogo, que comprende que en los momentos difíciles es cuando más se necesita del diálogo. Bueno, actuamos como quien creyera que los momentos difíciles son una oportunidad para sacar ventajas electorales. Bueno, así estamos, ¿no es cierto? Mi partido no es un cuartel, no es un regimiento. Hubo una conducción que parecía que tenía miedo de poder encarar el proceso de relacionamiento con la sociedad, que tenía miedo, que creía que, bueno, después del 2001 era difícil que el partido se recuperara en términos de relación con la sociedad, y buscaron el atajo, que no solamente fue dañino desde mi punto de vista para el país, porque significó llevar al gobierno a partidos como el PRO, que representan ideas liberales, que desde mi punto de vista no son las que resuelven los problemas del país, ni los de otros países, porque en otros países ha pasado lo mismo, sino que también le hizo un daño muy grande al partido, a costar trabajar para reconciliar y ganar credibilidad en la sociedad respecto del radicalismo. Va a costar mucho. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Bueno, estamos escuchando no solo Tendencias, sino también a Ricardo Alfonsín, que en un reportaje hoy a la mañana ratificó lo que también las declaraciones que hizo ayer en otros medios. ¿Qué podemos decir? Para tomar como punto de partida lo que decía Alfonsín, hay dos o tres puntos, ¿no? O lo podemos dividir en dos o tres temas para conversar acá, si te parece, Trotsky.
podemos hacer un ratito hasta la tanda y media. Sí. Elegir el primero de los temas, lo dejo a tu criterio. El primero es el radicalismo, el papel del radicalismo. Hace un análisis interesante sobre el final de las declaraciones, donde comenta algo que todos sabemos y que lo hemos contado mucho acá en el programa. Tiene que ver con lo que pasó luego de 2001, con la crisis del radicalismo, la decisión que toma el radicalismo para sobrevivir, de aliarse a una de las fuerzas que surge como consecuencia del 2001 y consecuencia de las crisis de los partidos políticos, que es el PRO, que pasó de ser un partido vecinal, sin estructura, a ser un partido nacional e importante. Bueno, durante ese proceso el radicalismo decide sumarse al PRO, bueno, fruto de la convención de Gualeguaychú, que fue el momento en el que se decide esa alianza, criticada entre otros por Ricardo, bueno, por muchos radicales, ¿no? A pesar de eso, bueno, la mayoría decide eso, y la suerte del radicalismo queda atada al PRO, atada a una suerte de furgón de cola, en la cual no le fue muy bien durante el gobierno de Macri, en función de que básicamente tuvo un papel silencioso dentro de esa alianza, más allá de que el gobierno le daba oportunidades como para que se expresara, dado que varias de las medidas que tomó y el sesgo y la dirección que tomó ese gobierno poco tenía que ver con los principios, ideas y valores de la Unión Cívica Radical. A pesar de eso, como digo, se mantuvo en silencio y todo el daño que le hizo al partido ese silencio parecía en algún momento tener otro momento de oportunidad, de brillar o de cambiar esa suerte, cuando el gobierno de Macri empezó a fallar justamente, ¿no? El radicalismo podría haberse expresado, podría haberse convertido en una suerte de alternativa, pero tampoco lo hizo. Y bueno, y tenemos el radicalismo en esa situación de coherencia silenciosa y de ir atrás del PRO, que se arrastra hasta hoy. Otra posibilidad hubiera sido también la de jugarse con alguna candidatura en estas elecciones, una candidatura radical, que o bien encabezar una fórmula en la alianza o se presentara por fuera de lo que es Juntos por el Cambio. Tampoco lo hizo el partido. Así que bueno, un poco este es uno de los temas que tocó Ricardo. Bueno, ya me metí en temas, así que le damos para adelante. Te metiste de cabeza, sí, ¿no? De cabeza, te metiste así. En vez de presentarlos todos. Sin mucha presentación. ¿Y cómo lo ves vos? Parece que todo eso parece que fue hace 50, 100 años y no hace mucho. Sí. ¿No? A mí me preocupa qué radicalismo le vamos a dejar a Mirta Legrand nosotros en este país. A ver, porque ella sigue, así que seguramente el radicalismo que verá será otro. Será otro. O no. O no. No, o no verá ningún radicalismo. Claro. Más allá de la humorada, me parece que hay muchas lecturas para hacer de eso. Primero que, como vos bien decís, el radicalismo sufrió una crisis después del 2001 muy fuerte, que casi lo extingue, ¿no? Esto no hace falta que lo aclare, pero sucedió. Sí. Que después, si querés, profundizamos también, que a mí me parece que más allá de los resultados electorales, algo le está pasando al PJ ahora, ¿no? Que el caudal electoral es distinto, pero tiene una crisis profunda porque es la peor elección desde el retorno de la democracia para el peronismo y el justicialismo. Sí, después le damos al peronismo para que tenga un ratito, porque también es interesante. Le tenemos que dar a todos, porque este es un problema de todos ahora. Hay que hacerse cargo de este problema. Sí. Me parece que en función de hacerse cargo de ese problema es que si hay algo positivo en esta elección es que la aparición de un fenómeno como el de Milei se contiene en clave democrática. Sí. Me parece que es lo positivo de todo esto, ¿no? Se presentó a elecciones, sacó votos, tiene legitimidad democrática. Sí. Eso es lo único positivo que veo. En otro momento las ideas de Milei hubieran estado representadas por seguramente alguna dictadura o algún golpe de Estado, me parece. A riesgo, es una opinión muy personal. Como que eso, ¿ves que ese sistema o eso no está en riesgo a pesar de...? A pesar de, no. ¿Por qué? Porque hay controles dentro del sistema democrático, porque se contiene un proceso electoral dentro de ese sistema, y esto es lo positivo. Bien. Ahora, la dificultad es que a partir de esa crisis que vos explicabas del radicalismo y del peronismo, no hay partidos sólidos y fuertes
como en otro momento, están muy debilitados. Entonces los controles frente a este avance de la ultraderecha, yo la caracterizo así, son dificultosos. Me parece que este avance es muy fuerte y que lo peor que pueden hacer esos partidos debilitados como el radicalismo, que la verdad el radicalismo se ha convertido en un satélite pequeño del PRO, porque esta es la verdad, no ha tenido candidato a presidente, no ha tenido candidato a gobernador. Para mí es un error estratégico no tenerlos, por más de que electoralmente no les vaya bien, pero han cedido todo el protagonismo a las candidaturas del PRO. Entonces van a tener que hacer un esfuerzo doble los partidos históricos. Y me parece que el primer error que cometieron en las primeras horas fue enojarse con los votantes. ¿Los radicales? Sí, los radicales, los peronistas, se enojaron con los votantes. Esto es un error terrible porque, como lo hablábamos el programa pasado, no sé si te acordás, hablábamos de cómo votaba la gente y que votaba en función básicamente de emociones y no tanto de programas o de ideas, que es una descripción más que una que no estamos juzgando sino describiendo. Entonces, enojarse con las emociones de una parte importante de la sociedad que está sufriendo el desempleo, que está sufriendo la pobreza, que no llega a pagar los servicios, que no puede alquilar, es un poco amateur, digamos. ¿No? Uno espera más de los militantes políticos y de los dirigentes del radicalismo, sobre todo, porque es el partido del que estamos hablando, pero también de la dirigencia en general. Parecen principiantes y muchos de ellos se dedican las 24 horas, ¿no? Es como uno les dice a los jugadores, están todo el día con la pelota y el domingo no la meten. Bueno, acá es igual. Tipos y tipas que están todo el día dedicándose a la política y no encontraron respuesta frente a este proceso. Y me parece que el radicalismo va a tener un proceso de discusión importante. Sí, y también va a depender esa discusión, me parece a mí, de algunos factores que son externos al radicalismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué estrategia, por ejemplo, va a asumir Patricia Bullrich con respecto a la segunda etapa de la campaña? Porque una cosa es si Bullrich trata de conseguir los votos que no fueron a Milei y los votos que quedan todavía que no asistieron a las elecciones, que quizás hay alguna esperanza por parte de todas las tres agrupaciones de que asistan y los voten a ellos, que esos votos puedan ser captados, pero no por derecha, por Patricia, porque calculo que hará esta cuenta, ¿no? Entre el original y la fotocopia, la gente que piensa así, la antipolítica o la extrema derecha, seguramente va a ir a votar y con razón a Milei, sobre todo, y después lo hablamos también con el rol que le están dando los medios de comunicación a Milei y esta nueva visión que están teniendo los medios y que están transmitiendo con respecto a la Libertad Avanza. Pero va a depender un poco de la estrategia, insisto, que adopte Patricia Bullrich de acá a la próxima veda, ¿no? Si ella decide recorrer el camino y extremar su postura hacia la derecha, yo creo que el radicalismo va de alguna manera a tener un debate un poco más sencillo con respecto a si sigue o no sigue adentro de la alianza, ¿no? Porque claramente, si bien ahora uno podría decir, bueno, mucho no tiene que hacer, pero bueno, uno puede especular con algunas personas del PRO que no son tan extremistas, o por lo menos no se muestran así. Bueno, claramente acá queda queda a las claras que mucho no tiene que hacer el radicalismo ahí adentro. Distinto es si Patricia Bullrich adopta otra postura, ¿no? Esta de tratar de conquistar los votos más progresistas o retener, en todo caso, esa masa de votantes que votó a Larreta, porque recordemos que la sumatoria de los dos realmente la ponen a ella o al Juntos por el Cambio en primer lugar. Siempre insistimos nosotros desde acá que hacer esas sumatorias no es la mejor de las operaciones matemáticas a la hora de proyectar qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones. Pero si ella modera su discurso, por decirlo de alguna manera, o encuentra alguna estrategia para conquistar y enamorar al votante de Larreta que no la acompañó a ella en las PASO, se supone que podría ganar o llegar al balotaje más fácilmente. Sí, a priori parece dificultoso ese corrimiento, porque también es cierto que
viniéndose al centro, perdería algún voto que consiguió hasta ahora por ella, en por su ser postura ella. frente a la interna, ¿no? Razón, sí. Es una cornisa en la que tiene Bullrich para recorrer. Bueno, en un ratito hablamos de la cornisa de Bullrich, cerramos con el tema del radicalismo, ahora nos vamos a una tanda y ya volvemos, pero pues este tema da realmente tela para cortar. Les cuento algo, acaba de saltar el dólar blue 40 pesos, 40 pesos, bien. Llegó a 700, no me acuerdo cuánto decía ahí, 721, una cosa así, disparate. Bueno, vamos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. Este programa y todos los que los escuchan, ya lo probamos. Probamos también Doctor Pulidora. Tendencias, conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, sí puede ser. Tendencias en Ecomedios, estamos con Matías Rodríguez charlando un poquito sobre lo que fueron las elecciones PASO. Antes de la tanda hablábamos un poco del radicalismo. En síntesis, lo que decíamos era que el partido se encuentra en un momento de debate interesante porque está definiendo qué hacer, y el qué hacer creo que tiene, y esta pregunta creo que tiene alguna respuesta en función de lo que haga Patricia Bullrich, ¿no? Si extrema, digamos, sus discursos orientándolos hacia la derecha, creo que la discusión se resuelve más fácilmente, porque mucho no tendría que hacer el partido radical ahí adentro.
Hubo un comentario en Twitter, me parece que fue, de Martín Tetaz, al respecto, ¿no? Que decía algo así como que había que dialogar con Milei. Sí, que había que hacer un acuerdo político en la provincia de Buenos Aires. Claro, para ganarle a los K. Para ganarle a Kicillof. Claro. Y esta teoría de eliminar, porque es el término que utiliza Bullrich y demás, al kirchnerismo, ¿no? Recordemos que también el radicalismo bonaerense, en su gran mayoría, en su estructura, acompañó la candidatura de Bullrich, poniéndole un vicegobernador a Grindetti, y bueno, obviamente en las listas de candidatos diputados, senadores y demás. O sea que está jugado una parte importante. Ahí decíamos, fuera de micrófono, nos preguntábamos si el gran ganador de esto, a pesar de la derrota y por la derrota también de lo que fue Juntos por el Cambio, era Macri. Y pensábamos un escenario en el que no hubiera habido paso tan salvaje como hubo en Juntos por el Cambio, y seguramente los resultados hubieran sido distintos, ¿no? No digo que esto haya sido fruto de una estrategia que falló, sino que la realidad misma lo llevó a no dialogar a Macri con Larreta y con sectores del radicalismo. Macri, y la meto adentro de esa etiqueta Bullrich, ¿no? Que jamás quisieron dialogar con otros sectores para no entregar nada, y en función de esto, bueno, se dio una interna muy encarnizada que se notó, que se hizo pública entre los principales candidatos, Larreta y Bullrich, que no tuvo buenos resultados electorales para Juntos por el Cambio, pero sí muy buenos resultados en materia de poder para Mauricio Macri, ¿no? Porque Mauricio Macri, como bien decías, ahora tiene 3 candidatos que son candidatos gracias a él. En primer lugar, obviamente, Patricia, después en la provincia de Buenos Aires, Grindetti, y en la ciudad de Buenos Aires a Macri, el primo. Si bien fue un triunfo ajustado, bueno, en los papeles ya está. Sí, es el candidato en la ciudad. Es el candidato de Macri. Yo creo que los 3 son candidatos de Macri. Macri es el gran ganador y Juntos por el Cambio el gran perdedor. El gran perdedor, ¿no? La verdad que eso también es un análisis que tiene que hacer el radicalismo, supongo, a la hora de decidir qué hace en cuanto a su futuro, ¿no? Sí, es expulsivo, me parece a mí. ¿El resultado? El resultado y la situación. Después, bueno, definirán cómo continúan. También fueron expulsivas muchas de las propuestas y las ideas del PRO en esta campaña, sobre todo de Patricia Bullrich. Y el acompañamiento a algunas ideas de Milei, ¿no? Ya el hecho de que Patricia Bullrich felicitara a Milei en su discurso de entrada significa un gesto político muy fuerte de alineamiento ideológico, que más allá de que eso no se traduce después en la discusión de los votantes, fue un gesto político muy fuerte, me parece, ¿no? El tema de la educación pública, de la salud pública, etcétera. Subirse a esos carros. Subirse a eso con un radicalismo que no levantó la voz. Es difícil ver que este proceso de acompañamiento continúe. Me parece que se viene un cambio de régimen y un cambio de coaliciones. Es muy prematuro para decirlo, pero todo indicaría que algunas fichas van a cambiar. Y que el radicalismo o toma una decisión de construir algo nuevo o diferenciarse de manera más contundente hacia adentro de esta coalición, o tiende a tener una disminución muy fuerte. Sí, las voces que se escucharon no fueron en ese sentido. Es entendible, ¿no? Porque quienes perdieron justamente eran, no voy a decir que eran las voces más disidentes, pero dentro del silencio que había, eran un poco los que se oponían al saludo 1, saludo 2 al PRO, sin levantar, aunque sea un ápice, la voz. Me estoy refiriendo puntualmente a Gerardo Morales. Gerardo Morales fue en un momento previo a las elecciones en que se hablaba o se dejaba pasar los insultos hasta a Irigoyen, que venían de la boca de Macri, hasta otras señales de desprecio al radicalismo. Gerardo Morales, desde la presidencia del partido, llamó a la coherencia radical, si se quiere, y bueno, desde el PRO también bajaron un poco los decibeles en cuanto al ataque al radicalismo y al ninguneo total. Pero
la realidad es que fue una voz perdida dentro de lo que es el radicalismo. Sí. Hoy se entiende un poco ese silencio porque son los grandes derrotados, ¿no? O los grandes, no sé, pero uno de los derrotados. Y la única voz que se escuchó hablar del radicalismo fue Martín Tetaz. Es terrible que en este proceso donde el radicalismo tiene que decir para dónde va, lo único que se escucha desde el radicalismo es eso y no se escucha otra cosa. Bueno, lo escuchamos a Ricardo Alfonsín, que está dentro del radicalismo también, ¿no? Con una posición totalmente enfrentada. Hay que ver, bueno, qué camino sigue, ¿no? Sí, el otro gran actor que fue derrotado y que hizo una gran elección, hay que decirlo, fue Martín Lustó, que también representa una porción importante del radicalismo y de un radicalismo renovado por lo menos en sus dirigentes en cuanto a la edad, ¿no? Planteó una renovación generacional. Me parece que no perdió por un punto, hay que decirlo. Entonces, técnico, claro. La verdad que no va a ser el candidato, por supuesto, pero logró un porcentaje de votos muy importante en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso lo pone en una situación de discutir este proceso hacia adelante también, me parece, ¿no? No hay que sacarlo de la cancha, sino todo lo contrario. Va a ser un actor muy importante en estos próximos años. Pero bueno, levantando la voz, ¿no? La agenda de Lustó fue una agenda radical en la ciudad. Planteó diferencias, reivindicó la educación pública, reivindicó el rol del Estado, que es algo que en esta elección está en discusión verdaderamente. Bueno, hay que ver qué hace también, ¿no? Porque si cogobierna con Macri en la ciudad, claro, es tentador porque realmente, como vos decís, sale de esta elección sin ser el gran derrotado, casi igual, puede ostentar poder territorial, porque hay muchas comunas en las cuales ganó Lustó, en fin, tiene poder, el mismo poder, te diría yo, que tiene el macrismo o Jorge Macri, lo tiene Evolución y Lustó. Hay que ver qué hace con ese poder, ¿no? Porque si se suma, me imagino yo, que si se suma a un gobierno de Jorge Macri, como todo lo indicaría la lógica del poder, ahí yo creo que se puede dibujar esa posibilidad que puede haber de construir desde ese lugar de poder un nuevo radicalismo. Pero bueno, será una decisión de su gente, su agrupación personal, que es lo que hace él, cómo capitaliza esos votos, que fueron muchos. Y fueron para Lustó, claramente, no fueron para Juntos para el Cambio, para Rodríguez Larreta, porque la gente que apoyaba a Rodríguez Larreta le gustaba Macri. Sí, por supuesto. No le gustaba Lustó. Esos son votos radicales y votos de Lustó, si se quiere, de la agrupación interna a la que él responde. ¿Qué va a hacer con esos votos, no? Bueno, es la gran incógnita. Me parece que ahí también hay un actor en cuanto a la discusión interna del radicalismo y lo que viene, que es Puyaro, ¿no? Que está en esa sintonía generacional, que si todo indica y se repiten los resultados va a ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe, y eso lo coloca a nivel nacional en un debate importante. No sé si va a tener tiempo Puyaro para ocuparse de la interna radical, pero porque bueno, va a tener una agenda paralelo, complicada, ¿no? Claro, sí, pero bueno, lo convierte en un actor junto a Martín Lustó de debate. Está todo por decidirse y por verse cómo reaccionan. También hay responsabilidades institucionales, ¿no? Me parece. Y cómo reaccionan los dirigentes frente a este avance de derecha neoliberal, la categoría que querramos usar, que ya no es, en esta situación creo que no es tan importante la categoría para este debate. Pero me parece que hay una responsabilidad de los dirigentes institucional frente al avance de ciertas cuestiones que tienen que ver con la historia del radicalismo, con la búsqueda de aumentar los derechos y de darle a la ciudadanía mayor calidad de vida, que se ven amenazados. Y que más allá de lo partidario y lo electoral, creo que el radicalismo, como decíamos antes, ¿no? En esta responsabilidad de los partidos, tiene una responsabilidad que llama a su historia y a su inteligencia para decir, bueno, hay límites. Hay límites y me parece que el próximo Congreso también va a ser una vidriera de eso, ¿no? Si ante los avances de la ultraderecha el radicalismo se comporta siguiendo a lo que sea Bullrich, sea presidente o no,
o a lo que haga el PRO en la Cámara de Diputados y Senadores, bueno, estamos en un problema. Sí. Porque históricamente no debería responder a eso, ¿no? Ante el avance sobre ciertos derechos, el radicalismo tiene que apelar a esa identidad, me parece, y ahí desde ahí también construir una legitimidad para lo que viene. Sí, sí, ahora está en un brete, ¿no? Porque está metido ya dentro de Juntos por el Cambio. Quizás se tenga que tapar la nariz para conseguir esa masa de diputados y de senadores que le puedan permitir, en todo caso, si hay una decisión en este sentido, bueno, plantarse otra vez desde el lugar radical. Pero ¿Qué hace? todas las coaliciones en el mundo funcionan con debates internos. Sí, bueno, pero hay límites para hacerte aliado. Sí, pero quiero decir, a ver, el rol del radicalismo es levantar la voz, definitivamente. Sí. Y eso no implica romper o irse o lo que sea, sino tener un rol que construya otro frente o que construya una agenda distinta de la que está teniendo Juntos por el Cambio, que se acerca más a la de Milei que a la que además tuvo Juntos por el Cambio antes, o tiene Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Santa Fe. No, son distintas. Sí. Entonces, que levante la voz, que ocupe el lugar que tiene que ocupar para construir también un peso propio. Si no, eso se lo va a fagocitar la centroderecha definitivamente. Claro, sí. Salvo que quieran ser parte de eso, que bueno, ya es una decisión que tendrán que tomar orgánicamente. Bueno, claro, ya empezamos a escuchar algunas voces en ese sentido, ¿no? Bueno, todo el radicalismo que acompaña a Patricia Bullrich ha sido más que condescendiente con estas posturas, ha hecho bastante oídos sordos a las posturas de Milei, se ha callado frente a estas situaciones. O sea que ya podés encontrar ahí un núcleo. No son los radicales más representativos. De hecho, Luis Petri, quien acompaña a Patricia Bullrich en la fórmula ya como candidato a vicepresidente de la Nación, claramente no es un radical que pueda asumir el liderazgo del partido fruto de este nuevo resultado, ¿no? Tiene ese lugar de candidato a vicepresidente y todo, pero no es el hombre que va a liderar el radicalismo. Hay mucho radicalismo que no lo va a seguir a Luis Petri, el radicalismo histórico de Córdoba, me imagino, el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, en fin, el radicalismo de Santa Fe, no los veo alineados, son radicalismos importantes dentro de lo que es el mapa Argentina, y no los veo alineados atrás de la figura de Luis Petri. Entonces ahí también vas a tener una lucha interna de ver, bueno, quién se hace cargo del radicalismo, y quién levanta la voz, quién es el líder. En un momento ocupó ese lugar, bueno, Gerardo Morales, que no le resultó la estrategia que hizo, el partido tampoco lo apoyó en muchos distritos, se jugó mucho y le salió mal. La realidad es esa. ¿Y quién ocupa el lugar ese? ¿Lo puede ocupar Gerardo Morales desde otro lugar? Le va a costar bastante, ¿no? Explicar y convencer a radicales. Pero yo creo que a cualquiera que quiera ocupar ese lugar desde el lugar histórico que siempre ocupó el radicalismo en materia ideológica, le va a costar mucho convencer primero a radicales, ¿no? Que creo que es el trabajo menos arduo, porque en función de lo que pasa, los radicales que piensan como radicales, bueno, tarde o temprano se va a dar cuenta de que algo está fallando en el hecho de estar adentro de Juntos por el Cambio. Pero después con respecto a la sociedad, ¿no? Porque ha tenido tantas contradicciones el partido de 2001 para acá, que realmente cuesta explicar qué nos pasó a los radicales. Sí, contradicciones y silencio más que nada. Sí. Mucho silencio. Claro, sí. Eso es terrible para la política. Dejar hacer. El silencio no te permite avanzar en nada. Sí. Porque vos podés ser minoría diciendo lo que pensás, y desde ahí las minorías son circunstanciales como la mayoría. Sí. Podés construir después, pero en el silencio es muy difícil. Bueno, dejamos un ratito Radicalandia. Ahora vamos a hablar con Julieta Sibona, que creo que la tenemos en línea para que nos haga algunas recomendaciones. Salimos un ratito de lo que es la coyuntura política y Julieta nos va a contar qué recomendaciones hay. Le cuento a la gente que recién se encuentra con nosotros en el aire que Julieta siempre nos recomienda desde productos audiovisuales que podemos ver en las plataformas tipo Netflix y otras, Disney, no sé qué otra hay, Amazon. Ahora hay una que me dijeron que es muy buena que se llama Movie, que parece que hay buenas pelis, o la de películas argentinas que yo veo las películas en función privada.
a la noche. Con Borrini y con... ¿Cómo se llamaba el otro? que tomaban los whisky, ¿te acordás? Sí. Qué bueno, en Canal 7 estaba. Canal 7, función privada. Función privada. Morelli y Borrini. Berruti. Morelli y Berruti. Rómulo Berruti, sí, señor. Bueno, podríamos hacer, ¿no? Un programita con... Decir que el horario no se presta para el whisky. Whisky a las 4. Conozco gente que arranca... muchísima gente. Sí. Con el whisky amigos tuyos, muchos amigos tuyos conozco. Sí, igual mayores que yo. Sí, mucho más grandes. Bueno, 15:51. ¿Está Julieta por ahí? Hola. Muy buenas tardes, Pablo y equipo. Espero que estén muy bien por allá. Pese a todo. Esta semana elegí un estreno de cine también de un director que estábamos esperando su última película, que se presentó en distintos festivales a fin del año pasado, principios de este, y estoy hablando de Wes Anderson y de su película Asteroid City, que se estrenó el jueves pasado en salas. Wes Anderson fue el director de películas como Buscando el crimen, Tres o multitud, Los excéntricos Tenenbaum, Vida acuática, Viaje a Darjeeling, El fantástico señor Fox, ¿qué más? Gran Hotel Budapest, Isla de Perros, y la última fue La Crónica Francesa. Y un director que realmente tiene sus marcas de autor ya bastante cristalizada, y lo reconocemos como tal, que quizás ya no nos sorprende tanto, pero sí sigue siendo fiel a su estilo y quizás profundizando más sobre algunos aspectos sobre otros. Un director que ha logrado tener su lugar en Hollywood o en las estrellas de Hollywood, porque todos quieren trabajar con él, o por lo menos no le dicen que no y aparecen dentro de sus películas, donde cada vez tienen más estrellas de Hollywood o más actores conocidos. También un director donde quizás lo narrativo o la tensión narrativa queda en un segundo plano o es una excusa para hacer un despliegue visual de un universo. Eso también es algo que acá lo vemos y mucho. Yo tengo que reconocer que en sus últimas películas lo empecé a mirar como con un poco de desconfianza, porque eran películas que quizás me aburrieron un poco. Como diciendo, pará, esto es un embole. Pero tengo que reconocer que con esta película un poco, no sé si es que no esperaba otra cosa, pero más que nunca disfruté de todo ese despliegue visual y artificial que tienen sus películas. Aparte, de que siguen sorprendiendo la aparición de ciertos actores. No sé, por ejemplo, en esta película actúan Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Edward Norton, Bryan Cranston, Liv Schreiber. ¿Qué más? Matt Dillon, William Dafoe, Margot Robbie, que es la estrella en este momento de Barbie, tiene un papel ahí 10 minutitos dentro de la película, Steve Carell, y un montón de actores que van apareciendo quizás con apenas minutos dentro del film sin tener un rol protagónico, pero que componen una gran concentración de estrellas que siguen llamando la atención. Y después estos aspectos que yo te decía que tienen que ver con lo visual y también con la puesta en evidencia del artificio del cine. Lo visual, hay un trabajo hermosísimo, especialmente en esta película, que tiene que ver con los colores pasteles, con una estética retro y kitsch. Ahora te voy a contar de qué se trata la película. Está ambientada en los años 50, que un poco también le da pie y permiso como para poder desarrollarla de esta forma. Y esto de poner en evidencia el artificio, me refiero a que siempre hay un narrador en donde va a ir contando qué es lo que está pasando en la película y decir, esto es una película, esto es una historia, esto no es real. Así como en La Crónica Francesa tomaba mucho el tema de las viñetas explicativas, acá directamente el que va a contar la película es el autor de una obra de teatro, el autor que está escribiendo una obra de teatro que al mismo tiempo nosotros estamos viendo como si fuera una película. Los mismos actores van a interpretar más de un papel, porque van a interpretar también al actor que interpreta determinados papeles. Es una historia que justamente tiene muchas capas, ¿sí? Tanto en los personajes como la historia misma a medida que se va generando. Tiene un humor muy sutil y por momentos, habría que ¿qué género sería esta película? Sería una comedia absurda, por ejemplo. Pero tiene como determinadas sutilezas que ya te digo, es como bajar un cambio y frente a lo que estamos acostumbrados a ver, que están todo el tiempo diciéndonos dónde tenemos que poner la atención, que generan narraciones con muchísima velocidad, que nos dicen cómo se tienen que entender una historia, digamos, es un momento de calma esta película y de disfrute puro. El tema de la duración también me parece que es un gran acierto frente a otras películas de estas características que duran horas. Esta tiene una duración bastante medida, lo cual en ningún momento llega a cansar la propuesta ni volverse redundante.
Y te digo mínimamente de qué se trata, como para que tengas una idea de nada más. Año 1955, en el medio de la ruta se queda un hombre con sus 3 hijos que le tiene que decir que su madre ha muerto hace más de una semana. Y mientras tanto va a haber una especie de congreso de astronautas y de inventos ligados al espacio. Y no te cuento más nada porque tiene unas pequeñas sorpresitas que está bueno no revelar, pero ya te digo, todo se mantiene como en un registro absurdo, en el buen sentido, no necesariamente paródico, y bueno, ver estos actores también aceptando estas reglas del juego, ¿no? Y como te decía, el tema de la puesta en escena, el tema de el color, la escenografía, estas escenografías pintadas, pero que son bellísimas y al mismo tiempo están diciendo esta es una escenografía pintada. Bueno, por supuesto una película que sale de cualquier tipo de naturalismo, de esas películas que se cuentan solas y que son la realidad, sino que todo el tiempo nos estaba mostrando que es un artificio. Yo la verdad la película la disfruté mucho, está bueno como para estos días meterse en el cine, irse hacia otras realidades, es una muy buena opción. Se llama Asteroid City, el director, como te decía, se llama Wes Anderson. Si viste las películas anteriores del director y te gustaron, en general te gustaron, la vas a disfrutar. Esta, si las odiaste, te embolaste, obvio ni te acerques porque la vas a odiar. Y bueno, con esto, Pablo, nos despedimos. Hubo otras películas también esta semana para ver en salas que tuvieron muy buenas recepciones, como el caso de la película Háblame, una película del género de terror que la viene rompiendo en distintos países donde se va estrenando, y la película El Colibrí, una película italiana, mira, la dejamos afuera esta vez, pero bueno, en otra oportunidad la comentaremos. La semana que viene también tenemos 2 perlitas que llegan, una de ellas la película Pasajes, de Ira Sachs, anotala. Y también, bueno, esta película argentina, uruguaya, generada con miles de productores detrás, con Hernán Canciari atrás como una especie de showrunner, que es La Uruguaya. La película, la versión cinematográfica de Ana Blaya, del libro de Pedro Mairal. Pero eso lo dejamos para la semana que viene, ¿sí? Te mando un beso grande y nos reencontramos la próxima. Pablo, chau, chau. Tendencias. Conté de tautología. Conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. .59. Bueno, ya estamos yendo a la tanda, así que simplemente hacemos unos avisos parroquiales. Estamos hablando obviamente de lo que está pasando en la Argentina, la política, hablando del triunfo de Milei, de la Libertad Avanza del domingo, que Argentina se viene. Estamos tratando, aparte de contar lo que más o menos todos los analistas están contando, darle una vuelta de tuerca más con Matías Rodríguez, y creo que estaría bueno, después de las 4, también hablar de ideología, ¿no? Porque, bueno, lo decía Ricardo Alfonsín en la nota que nos permitió arrancar el programa, ¿no? Se está hablando poco de esto, de ideología, de qué representa, ya no Milei, que es una persona nomás, sino toda esa idea que está teniendo tanta aceptación en la gente, ¿no? En los votantes. Es un tema interesante para hablar, cómo nos pegó, anda dando vueltas un meme ahí que aparece con la tipografía de Toy Story tan reconocible, y dice arriba Toy, como Toy Story justamente, en shock, dice abajo, ¿no? Jugando con el estado de ánimo, calculo que por lo menos al 70% de la población de la Argentina está sintiendo hoy por hoy. Bueno, son las 15, en un ratito volvemos con más tendencias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. Vivamos Vicente López.
Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedés a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar/eco-aisa y forma parte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable. Este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. A partir de este momento nos tomamos un café con noticias, Café Concepto, con Juan Paulenco. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. El artista visual Luis Felipe Yuyo Noé presentó alrededor de una treintena de obras entre pinturas e instalaciones en la muestra Para el Otro Lado, que podrá visitarse hasta octubre durante las 24 horas, dado que el exclusivo Paseo de las Artes Duo del barrio porteño de Recoleta no cierra sus puertas al público. Mientras espera la publicación el próximo año de su libro sobre el caos, su gran tema, pueden disfrutarse 28 obras de distintos formatos, producto de otras de las pasiones de Yuyo Noé, que es la pintura. Vital, inquieto y con una lucidez apasionante, el artista, ensayista e intelectual, que fue también periodista y maestro de artistas, a sus flamantes 90 años, continúa despertando la admiración ante su pensamiento y obra artística, tan inseparables como ese desvelo que lo hace dedicar su día a la escritura y la práctica artística, además de la vida social del ámbito del arte. La muestra Para el Otro Lado se podrá visitar hasta el 10 de octubre en el porteño Paseo de las Artes Duo, de Avenida Alvear 1661, con entrada libre y gratuita, o por la calle Posadas 1350 de la ciudad de Buenos Aires. Con la presencia y la lectura de obras de las y los autores ganadores del Premio Storni de Poesía 2023, el miércoles próximo a las 18 se llevará a cabo el acto de premiación en el Salón de Honor del porteño Centro Cultural Kirchner, ubicado en Sarmiento 151. Se trata de Gabriel Caldirola, quien ganó el primer premio de 400.000 pesos con el libro de Nubes, Juan Pablo Hidalgo, quien resultó en segundo lugar con Monte Camina, y María Cecilia Perna, quien se adjudicó el tercer puesto con Lugar de Agua. El Premio Storni de Poesía, una iniciativa conjunta del Ministerio de Cultura de la Nación y el Centro Cultural Kirchner, que distingue una obra inédita de poesía, tiene por objetivo reconocer y fomentar la producción poética argentina
y colaborar con el creciente interés general en la poesía por parte de la sociedad y el mundo editorial. Esto ha sido todo por hoy en materia de noticias. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Esto fue Un Momento de Noticias con Juan Paulenco, Café Concepto. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. When the service done and the parish have sung and the mid-frequencies come to keep you away, when your body aches from the unresolved dreams you keep and the hours pass by, just left on repeat. It'll be a silent day I share with you, fighting off the hostiles with whom we collude. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Davanino, quien es referente de Republicanos Unidos y también especialista en temas ambientales. Te saludamos, María Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Pablo, y como siempre saludo a toda la audiencia en un día muy especial. Justamente no podemos dejar de hablar de lo que fueron las elecciones de este domingo, ¿no? Las PASO. Bueno, ¿qué impresión te llevaste? Hay mucha gente choqueada con los resultados. Bueno, las PASO son elecciones primarias, son tendencias. En las PASO yo te diría que se vota con el corazón, se vota con un deseo. En las generales, donde hay una definición, se vota con la razón, se vota con el pensamiento. Diría que se vota con lo que se debe. Y eventualmente, cuando aparece el balotaje, en el balotaje hay que decidir en una disyuntiva entre dos partidos. Y ahí se vota lo que hay. Se vota blanco o se vota negro. Mucha gente tiene una cierta confusión porque las PASO empezaron a aplicarse a partir del 2009. Otros países como Estados Unidos tienen un ejercicio permanente de estas primarias abiertas. ¿Qué futuro le ves a este sistema? La PASO tiene que ser perfectible. Hay muchas aristas que hay que mejorar. No podemos seguir insistiendo que el electorado vaya con poco conocimiento de lo que sucede. Hay mucha gente que no tiene la cabal idea de lo que es las PASO. Las primarias es una muestra de lo que son los precandidatos que se van a presentar. Y de esos precandidatos nosotros seleccionamos. No tenemos el bipartidismo que existe en otros países. Entonces, como no tenemos ese bipartidismo, existen las PASO. Hubo un nivel de ausentismo también particularmente interesante y haciendo una primera lectura se ve que en algunos partidos, bueno, fueron a votar todos, por decirlo así, ¿no? Y en otros, los votos que recibieron, queda el interrogante si han ido todos los que iban a votar esa fuerza o pasó esto, que por ser las PASO, bueno, no asistieron todos los que hubieran votado a esa fuerza. Si bien es medio incomprobable, ¿vos notás que hay una tendencia de esta naturaleza o se puede sospechar que ha pasado esto? Sí, hay una especie de cansancio de tantas concurrencias que hay para la votación. Yo tengo otra lectura mucho más optimista. Yo tengo una lectura en la cual toda vez que nosotros sufragamos, tenemos la opción de manifestarnos civilmente. ¿De qué manera se manifiesta el pueblo? En las elecciones. No nos queda otro camino. Entonces, para mí es una honra que yo como ciudadano me pueda manifestar. María Rosa, en síntesis, ¿qué es lo que te dejan entonces estas elecciones PASO? Estas elecciones PASO me dejan una tendencia, algo en lo cual nosotros tenemos que ver que hay una cierta manifestación de terceras fuerzas que nunca habían aparecido con esta intensidad,
que eso lo tenemos que mirar, que hay partidos que son históricos y hay partidos que son nuevos. Y tenemos que escuchar lo que significa ese voto. Sí. Y tenemos que escuchar también que hay muchas provincias que históricamente tenían una raigambre política de determinado color, que ahora miraron hacia otro lado. Eso hay que estudiarlo, hay que ver qué es lo que ha pasado. Sí. Y además hay un tripartidismo, no hay un bipartidismo. Esa es una situación que el 22 de octubre va a ser un día de gran desafío. María Rosa Dabañino, muchas gracias por este contacto. Un cariño para vos también, Pablo. Hasta luego. Pasó por Tendencias María Rosa Dabañino, referente de Republicanos Unidos y especialista en medio ambiente. Tendencias, con té de tautología, con té de teatro, con té de totalitario, con té de travesti, con té de tormento, con té de tinta, con té de tristeza, con té de triunfo, con té de traidor, con té de trastorno, con té de título, con té de tirano, con té de trompada, con té de turbulencia. Con té de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the ring of the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is good thin. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river. Now get this! London calling, yes, I was there too. And you know what they said? Well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? I never felt so much like. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Bueno, seguimos en tendencias, han pasado 15 minutos desde las 15, dieron a conocer hace un ratito nomás la inflación de julio, dio 6.3%, muy parecida a la del mes pasado, a la de junio, así que bueno, se mantiene más o menos... ¿De qué país es la inflación? Del Argentina. ¿Qué vos decís que hay un poquito más? Y me parece un número medio raro. ¿Vos sentís un poco más? Yo creo que Tanzania tiene 7 y nosotros... No, estamos mal, a pesar de que este número te genere algunas dudas. La inflación interanual es de 113.4%. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que vos tenías, te podías comprar un paquete de pastillas el año pasado y hoy no. No podés comprártelo porque con esa plata que la compraste ya no compras más, ni el papel. Así, eso significa que se licuó el paquete de pastillas. Gracias. Es muy gráfico. Sí, yo hice economía, no pasé el CBC. Pero la realidad es que es un disparate. Sí, nos reímos, perdón, a la audiencia nos reímos porque, bueno. Porque tenemos mucha plata. No nos importa nada, no, cobramos en dólares. Sí, cobramos en dólares, ahora con Milei vamos a cobrar en dólares. Sí, ahora que... A Ecuador le fue muy bien con los dólares. Sí, es un gran país. Sí. Bueno, ayer lo escuchaba a Durán Barba explicando por qué era funcionario durante ese gobierno. Y es ecuatoriano. ¿No? Claro. Y era jefe, no sé si era jefe de gabinete, pero tenía un cargo muy importante. Y había sido uno de los promotores de la dolarización y bueno, ni él mismo. Sí, además la estabilidad ecuatoriana hace que maten candidatos a presidente también. No sé si tendrá relación, pero... Sí, bueno, no debe estar muy lejos, ¿no? La calidad democrática de Ecuador con el dólar cambió mucho. Y tiene que ver esto con el empobrecimiento de la población, ¿no? Nosotros cuando hablamos del fenómeno del narcotráfico, si lo analizamos desde el punto de vista exclusivo de seguridad o de hay que cerrar o no las fronteras, estás desconociendo el 80% del problema que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Los países más pobres es donde el narcotráfico mejor pista de aterrizaje encuentra, porque claro, la verdad que encuentra gente desesperada que le sirve de mano de obra para expandir sus actividades y bueno, una política corrupta, medios de comunicación corruptos también, que con la pobreza y las crisis económicas, por supuesto, encuentran en este delito una forma de vivir. La verdad es esa. Así que bueno, no hay que descuidar estos temas. Bueno, el debate ideológico, más allá de los ganadores y perdedores que dejó, bueno, hagamos, porque hay muchos, no nos alcanza el programa. Vos me dijiste no vamos a parar de hablar y es cierto. El lunes yo no tenía ganas de hablar, pero ahora me agarró la abstinencia y estoy hablando demasiado. Pero vamos a hablar del peronismo un poquito. Sí. Te tiro la pelota. Sí, el peronismo. La peor elección, vamos a decir esto, ¿no? La peor elección es el retorno de la democracia en términos cuantitativos del Frente Peronista. O sea, un datazo. Es un dato muy importante. Muy importante porque lo debilita, ¿no? Sí. Y lo ponen en una discusión muy fuerte también. Yo creo que por suerte le dieron la interna a Grabois, porque estaríamos hablando de que Massa habría rozado los 22 puntos, 21, 22, si no estuviera Grabois. Sí. Eso contuvo una cantidad de votos muy importante, dado el escenario, ¿no? Sí. En la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque Grabois en el interior no existió. No, por supuesto, pero Aires, sí, claro, pero le aportó dejarlo mucho más cerca de lo que hubiera estado, porque pensemos en un escenario de Massa con 20 puntos, creo que estaría bastante fuera de la discusión. Sí. Y Grabois le permitió contener parte de eso. Que no es menor. Y te muestra dos cosas ese resultado, ¿no? Primero, que Cristina es fuerte en la provincia de Buenos Aires, y segundo, que Cristina no existe en el resto del país. No. Hoy por hoy, con estos números, Grabois, bueno, por suerte o por desgracia para el kirchnerismo, demuestra esto, ¿no? Demuestra quién está adentro del esquema y quién juega claramente, porque en ese sentido la campaña fue muy clara, ¿no? Vamos a estar dentro de Unión por la Patria todos, los que voten a Grabois o los que voten a Massa. Así que tienen libertad para expresarse tranquilamente. Yo no sé si Cristina esperaba algo más, o por lo menos esperaba dejar contundentemente claro que ese 8% la banca ella en la provincia de Buenos Aires, pero
no hay voto kirchnerista que no haya ido a la lista de Grabois. Yo no conozco a nadie que haya dicho en esta voto a Massa y después voto a Massa. No. El que vota a Massa, votó a Massa. Sí. Esos son votos de Massa. Sí, sí. De Massa, el peronismo del interior, Sí, sí. no sé cómo llamarlo. Pero ahí no había votos a Cristina. Los votos de Cristina fueron el 8% de Grabois. No, y en parte de Kicillof, con Sí. el que hubo un Bueno. importante corte de boleta. Bueno. Cosa que sorprende. Está bien. En parte Kicillof. Sí. Votaron más a Kicillof que a la lista de diputados y Ujú. senadores. Todo un dato eso también. Y sí, todo un dato en la interna esta, ¿no? En la Porque se interna. posiciona bien Kicillof. Ujú. Claro, se posiciona bien Kicillof. Y decíamos fuera de micrófono que el que se posicionaba bien también para la general es Leandro Santoro en la ciudad de Sí, Buenos en la Aires, ciudad ¿no? de Buenos Aires. Arriesgábamos a decir que quizás haga en las generales la mejor elección del peronismo de su historia en la ciudad. Sí. Lo cual era, para algunos peronistas de paladar negro, debe ser una paradoja, ¿no? Que un radical, como ellos lo presentan a la hora de desacreditarlo, gane, sea el que mejor resultado tenga, es más, mejor resultado que aquel en cuantitativamente seguro del Herman González durante el menemismo, ¿no? Sí. Interesante entonces seguir qué es lo que va a pasar con Santoro si este pronóstico se cumple, porque va a tener un capital importante, así como vos hablas de Kicillof, Sí. Surgen nuevos liderazgos quizás adentro de esta agrupación peronista, ¿no? Sí, quedó a 300.000 votos de Jorge Macri. Es poco. Es mucho, son muchos, pero no es tanto. Y aparte para el peronismo, digo. Y hay que ver cómo se comporta el electorado de Martín Lustó. Ujú. Que seguramente en gran parte vaya Jorge Macri, pero una parte no. Sí. Creo sí, que sí. es lo que Santoro va a intentar buscar apostar a eso en estos meses, Ujú. ¿no? Sí, y bueno, y hay también un nivel de ausentismo que no es tan grande, no fue tan grande en la ciudad de Buenos Aires, pero a algún lado van a ir Ujú. esos votos. Yo creo que mucho se está especulando con qué van a ser los ausentes. Ahí me parece que pensar que van a hacer como en otras elecciones, que iban a mejorar la performance de Juntos por el Cambio, como fue la última elección, que Macri, Juntos por el Cambio perdió por mucha diferencia en las PASO contra Alberto Fernández y redujo en un 8% después en las generales, gracias al voto que no se había expresado en las PASO. Yo no creo que pase un fenómeno similar esta vez. De hecho, hay mucha gente que no va a votar, que es antipolítica, que no le gusta ir a votar, que dice, ¿para qué voy a ir a votar? O sea, es el discurso de Milei. Sí. Pensemos que si esa gente va a votar con ese ánimo o con eso en la cabeza, es un voto casi cantado, te diría, para aumentar el caudal de Milei. Y yo creo que el voto de Milei va a ser muy fiel, va a volver a votar a Milei, va a ser muy difícil que Patricia Bullrich pueda convencerlos de otra cosa u otro partido. De hecho, me contaba el padre de un adolescente que estaba muy eufórico, su hijo, que había votado a Milei, me lo contaba preocupado el padre, Sí. ¿no? Porque, claro, había votado a Milei y como ganó, era como ganar un partido de fútbol, ¿no? Estaba eufórico. O sea que ese chico, por ejemplo, y calculo que muchos votantes de Milei La van a primera hacer vez lo que mismo, ganan algo. van Claro, a que ganar ganan y algo. van a ratificar su voto, Sí. pero de cabeza, ¿no? ¿Con qué discurso ha llegado Milei a esos chicos usuarios de TikTok, ¿no? Es preocupante, Que nos a mí me informan. preocupan más que los chicos los padres. ¿Los padres que votan a Milei? No, los padres de esos chicos. ¿Por qué te preocupan los padres? Porque en mi casa, no sé si en la tuya, había debate. Sí. Y si yo tenía un comportamiento político o electoral que no se acercaba tanto al de mis padres debatían conmigo. Mi vieja debatía conmigo a ver qué pensaba, por qué pensaba, de las cosas diarias, pero también de la política. Sí. Me parece que hay una desconexión, esto va más allá de la política, ¿no? o de la cuestión electoral. Hay una desconexión entre los padres y los hijos a la hora de discutir cosas o de charlar o de informarse, y se retiran los padres de ejercer esa cuestión docente que también tiene que ver con la política, ¿no? Que eso es otro tema que algún día podríamos hablar, el ejercicio docente de la política, de explicar. Sí. Y me parece que los chicos decidieron votar a Milei y nadie les dijo, bueno, pero ¿por qué votas a Milei? Esto es, por supuesto, no tengo estadísticas, ¿no? Pero me parece que hay un comportamiento que uno distingue en algunos ámbitos en los que esa ausencia significa también no
no cuestionar o no ver por qué deciden determinadas cosas. Después uno puede hacer análisis sobre por qué los chicos tomaron esa decisión, pero no hay un debate sobre ellos, no hay un cuestionamiento a eso, no hay un, bueno, ¿qué pensás de las propuestas? ¿Por qué lo votaste? Te das cuenta que va a pasar tal cosa o que puede pasar tal otra, ¿no? Ese debate me parece que estuvo ausente con ellos. Sí. En la socialización primaria, digamos, ¿no? Claro, exactamente, donde, bueno, no te doy el teléfono, tenés tu teléfono y vivís tu vida con tu teléfono y no debatimos y no conversamos. Bueno, pero así como no se debate sobre Milei, tampoco se debate sobre ninguna cuestión trascendente, calculo, en esos hogares, ¿no? Por eso decía que iba más allá de la política, de la elección. Digamos. Pero que también es un dato que influye. Y bueno, pero tiene que ver, creo, va de la mano con esta tendencia, ya nos metemos en terrenos que exceden las fronteras nuestras, individualista, ¿no? Que está, digamos, manejando la lógica de todo el mundo. El individualismo, el no pensar en lo que tus acciones le pueden generar a otros, sino solamente buscar tu propio bienestar, satisfacción, no ser solidario. Esto pasa en todo el mundo, y si pasa en la unidad mínima, que es lo que te pasa a vos, bueno, extendelo a tu familia, que también es una unidad pequeña donde realmente se entienden todos de todos. Pero es cierto, en una familia donde uno vota una cosa y otro vota otra, un mínimo debate. Un mínimo, una charla, por lo menos. Yo creo que el mínimo debate no resiste el voto a no, Milei, sí. Claro, me imagino a mi vieja diciendo que iba a votar, no sé, no quiero ser arcaico, digamos, con el comportamiento de mi mamá. Pero te tiraba con las... Pero algo iba a hacer, ¿no? O por lo menos si lo iba a cuestionar. Sí. Claro que también está el factor rebeldía, ¿no? Como en algún momento... Contra los padres también. Contra los padres. Entonces, bueno, contra los padres y contra todo lo que implica... Autoridad, claro, y status quo. Porque si los chicos estuvieran medianamente en una situación donde ven que hay una situación que los rodea, medianamente de estabilidad, donde no salen a la calle y los afanan, donde no están viendo todo el día en los medios de comunicación que está todo mal, quizás esa rebeldía se manifiesta por otro lado, ¿no? Sí. De escuchar música fuerte, una cosa así. Ahora como que quieren que este rockero en política rompa todo. Que también son jóvenes, digámoslo, ¿no? O sea, no vivieron el 2001 con claridad, no vieron una etapa de crecimiento económico en sus vidas. En su vida, sí. No lo vieron. No. Porque la etapa última de Cristina más lo de Macri fue desastrosa y siguió igual con Alberto. Entonces su formación intelectual o lo que vivieron implica también un comportamiento como el que están teniendo, donde lo nuevo aparece como algo disruptivo y está incluso por esto de la comunicación y del TikTok y de la imagen y de la emocionalidad de la que siempre hablamos. Bueno, construye un voto como este. Y que me parece que el kirchnerismo, y hablan también un poco de peronismo también otra vez, no está leyendo eso, ¿no? Porque los chicos de la Cámpora ya tienen 40 años, ya no son tan chicos y me parece que se están perdiendo la influencia sobre ese tipo de joven que tiene otro comportamiento porque no vio determinadas cosas. Me parece que lo que viene es discutir cómo captar otra vez esa mística o esa vocación por otro clima que no están viendo. Me parece que también, a diferencia de lo que le toca a Massa con el comportamiento y el clima en la sociedad, es distinta de la ciudad, por ejemplo. Me parece que eso influye también mucho en lo que va a ser el resultado electoral. Digo, la pelea nacional es en un clima económico de gente con mucho desánimo. Entonces, la algarabía y la efervescencia de Milei aplasta esa sensación sobre un gobierno que tiene un candidato que es ministro, que tiene que dar todo el tipo de explicaciones sobre por qué la economía va mal y no da resultados. Y, por ejemplo, en la ciudad, lo que tiene el Frente para la Unión por la Patria y Santoro es, bueno, le vamos a ganar al macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, mística distinta. Una mística, no digo que es explosiva, pero tiene un podés denunciar los alquileres, claro, te podés montar a la crisis. Tiene algo de, bueno, vamos por algo nuevo, vamos a pelear por algo sueño, que implica nuestra realidad. Me parece que hicieron bien esa lectura.
y a nivel nacional es muy dificultoso. Muy dificultoso y relata el comportamiento de los votantes de Milei, que están hartos. Sí, la gente se hartó, llegó el hartazgo, y bueno, y emocionalmente leyeron eso y tuvo el caudal electoral que tuvo. Sí, les transmitió eso, ¿no? una lo que me parece también, con esto te dejo así, no te como la cabeza. No, está muy bien. Es que hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisar todo este comportamiento y ver, me perdí. Ver si te encontramos. Ver si me encuentro. Bueno, vamos a la tanda mientras le buscamos la brújula a Trotsky, porque la verdad que a mí me dejó pensando qué es lo que pasa por la cabeza de los chicos, cuál fue la estrategia de Milei. Creo que lo dejó pensando hasta el propio Maslatón, ¿no? Que hoy estaba también medio desorientado tratando de explicar lo inexplicable. Y acá con cara de inteligentes decimos todo con el diario del lunes, obviamente, qué es lo que pasó y qué es lo que justifica o explica este voto a Javier Milei. Claramente entendió que la preocupación de la cajera del supermercado chino, la preocupación del kiosquero, la preocupación del taxista, era una que no tenía nada que ver con la que proponían los otros candidatos, y con 2 o 3 frases los conquistó. Y bueno, ahí está el voto, ¿no? Hay que ver si el voto ese se repite después, porque ya estamos dirigiendo autoridades y no autoridades internas de los partidos. También es cierto que Milei fue solo, que los otros partidos fueron divididos, mala estrategia o no, pero la cuestión es que iban divididos. Grabois con Massa, Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, vamos a ver qué ocurre luego. Pero luego de la tanda seguimos. 15:32. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE,
Ingeniería ambiental. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. ¿Qué música tan así mileísta? Sí, ¿no? Que no... Bien la podría estar cantando escucha música el León. clásica y no escucha a Lali. A Lali, sí, tendría que escuchar más a Lali. Nosotros escuchamos todos a Lali. Ah, podríamos pasar a Lali Espósito. Podríamos pasar ¿no? a Lali Ni sé qué hace. Espósito. ¿Tenés a Lali Espósito por ahí a mano? Sí. ¿Algún Lali Deberíamos Espósito? pasar No, me a dice Lali. Javier, se niega. Pero tú hizo lindas declaraciones, No, Javi. hay que bancar a Lali pero Espósito. la bancamos. Bueno, ahora se me reveló. ¿Qué pasó? Hay rebelión en el control. Me encantó igual, me encantó. Sí, me lo tengo merecido. Me dicen a todo que sí, bueno, alguna vez me tenían que decir que no. Bueno, no pasamos a Lali Espósito, pero la rebancamos a Lali por todo lo que dijo con Porque con además su preocupación. aclaró, podría no decir nada. Tal cual. ¿No? Sería más cómodo. Sería más cómodo porque Sí. nadie la juzga. Sí, está bien. Está bien más allá si uno comparte o no sus valores y todo, que se exprese está buenísimo y que se banque después las puteadas también. Y va aparte porque uno medianamente comparte las causas que son muy nobles, más allá de las canciones que acá el staff de la radio dice que de noble no tiene nada, como decía un político amigo. Bueno, hablamos del PJ, que la pésima elección que hizo.
hablamos de la sorpresa, que bueno, fue Javier Milei, y también la gran derrota, ¿no? Que el gran logro que tuvo Juntos por el Cambio de perder tantos votos, ¿no? Porque no hace mucho le había ido muy bien en los votos. Subestimaron a Milei, claramente. Creo que la soberbia también acá se va a escuchar mucho a la hora de los análisis de la campaña, pensar que ya tenían todo ganado. Había que cometer errores grandes para cambiar lo que era una tendencia que parecía imposible de mover, ¿no? Con un gobierno había que hacer todo mal, digamos. El gobierno le estaba dando todos los argumentos a Juntos para el Cambio para que ganara y no supo hacer la campaña. Sí, calculo que alguna cabeza rodará para ver si recuperan esos votos, ¿no? 2 millones de votos perdieron. Es sorprendente, hace tiempo que vemos este fenómeno. Sí. Se discute en los diarios, sí. Hay simposios, hay ejemplos internacionales. ¿Cuál ejemplo? ¿El de la derecha? Trump, Bolsonaro, sí, claro. Le Pen, Vox. Sí. O sea, está estudiadísimo. Estás rodeado de Entonces, ejemplos. ¿por qué no hubo una reacción frente a este avance? Y bueno, porque no hubo una mesa estratégica, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, y se dedicaron a tratar de ganar la interna. Esa es una explicación. Les preocupaba más la interna, el fantasma de que ganara el otro, lo cual no lo estoy diciendo como una crítica o como desde el enojo. Me parece un análisis objetivo, ¿no? Ahí estaban más preocupados por lo que hacía el otro que por el enemigo real, que sería competitivamente, no ideológicamente, Milei, ¿no? Sí. Pero y en hacer un antikirchnerismo bobo funcional al crecimiento de Milei. Sí, antikirchnerismo bobo también, que es paradójico, ¿no? Porque hoy por hoy las banderas que levanta el kirchnerismo, más allá después de quién las levanta y todo, pero son las banderas que tienen que ver con el pasado peronista de muchos de los que hoy están adentro del PRO, que no encontraron su lugar en el peronismo, o vieron la posibilidad de crecer más con Macri, y ni hablar del radicalismo, ¿no? Porque el peronismo siempre fue una derecha conservadora, pero el radicalismo está ubicado en la centroizquierda claramente, o en la socialdemocracia, que poco tiene que ver con Juntos por el Cambio. Pero bueno, creo que le faltó una mesa estratégica, y ahora padecen a Macri, ¿no? Que Macri está envalentonado porque tiene esos 3 candidatos que los puso él, en definitiva. El triple alfajor Jorgelín es de Macri, y eso le va a generar una tensión interna dentro de Juntos por el Cambio importante, ¿no? Sí. En cuanto a la unidad que necesitan ellos, Macri no ayuda a esa unidad, no ayuda tampoco a que el discurso se vuelva un poquito más interesante para enamorar a algún votante que no piensa como Milei. Sí. Yo no lo veo a Macri bajando esa línea, ¿no? Al revés, la veo. Es más, muchos lo ven ya apadrinándolo directamente a Milei. Decíamos fuera del micrófono, ¿de quién inventó a Milei? Al principio se decía que lo había inventado Massa, de hecho, tenemos algunos testimonios, ¿no? de que el masismo ha jugado a favor no solo durante la campaña, sino durante las elecciones mismas, a favor de Milei. Nos lo han dicho, es incomprobable, no tenemos pruebas de nada, pero esto es una especie de comentario que anda rondando por ahí. Pero una vez que ya inflaron a Milei, inventaron un candidato a medida de Sergio Massa para que pueda polarizarse todo, entonces la pelea sea Massa o Milei. Esto es un escenario ideal para Massa. Sí. Ahora, Macri, por ejemplo, me pongo en la cabeza, en los zapatos de Macri, ¿no? Frente a este escenario, donde Milei sacó lo que sacó, su candidata, Patricia Bullrich, no sacó lo que sacó, no piensa tan distinto a Milei, Macri, si piensa distinto a Massa. Massa logró su objetivo. ¿Cuál es el objetivo ahora de Macri? Y por ahí no será apoyarlo directamente a Milei, y el mejor escenario para Macri es que sea Milei presidente. Y es muy probable. ¿No tendrá esto que ver con las apariciones ahora de Milei en los medios de comunicación, como por ejemplo La Nación Más, que lo están levantando, que el otro día hubo una nota de Fantino a Milei, donde vos me contabas, yo no la vi, pero que lo trataba muy bien. Sí, muy dulce, muy dulce. Están muy dulces. Humanizándolo al loco. Humanizándolo, racionalizándolo. Claro. Como si él fuera un candidato racional.
o que por lo menos utilizara la racionalidad en sus argumentos. Bueno, hay una frase que supongo que es parte de un coacheo, ¿no? Que dice Milei ahora, bueno, pues le preguntan, ¿no? Está todo armado. Le dicen, ¿qué opina usted de la gente que dice que usted es un loco? Y dice, bueno, los locos en las derrotas son locos, pero en los triunfos son los genios, una cosa así. Bueno, está todo armado claramente. Sí, además públicamente Milei dijo que hablaba todas las semanas con Macri, y Macri fue el único dirigente supuestamente nacional de importancia que lo llamó después del triunfo. Sí, después aparecieron otras voces felicitadoras que reconocieron esos llamados. Jorge Macri fue uno, Frigerio otro, pero bueno, claramente los más pro, digamos, ¿no? No sé si esto la favorece a Patricia Bullrich. No sé, yo creo que se debe estar agarrando la cabeza. Y claro, porque están presentando un Milei más responsable, que garantiza alguna suerte de gobernabilidad, no un estallido a los 2 minutos. Sí, el presidente de la sociedad rural se acaba de pronunciar a favor de que es beneficioso para el campo argentino la aparición de Milei. Bueno, es un datazo eso. Eso es terrible. Es un datazo. Esto ratifica todo lo que venimos diciendo hasta ahora. El hecho de que en estas 24, 48 horas ha cambiado lo que piensa el establishment, el círculo rojo, o llamarlo como quieras, o Macri, sobre Milei. Esto es parte de una estrategia. No sale Pino a decir esto porque se le ocurrió es gratis. A él. No, y se nota mucho en los medios esto. Se nota en los medios, ¿no? Sí. Y primero la construcción, hay que hablar de la construcción que hicieron y ahora del blanqueo, ¿no? Es un blanqueo. Sí, es un blanqueo. Construyeron un candidato, ahora lo legitiman públicamente como alguien que no está tan errado, o que por lo menos no es un candidato irracional o loco. Lo caracterizan, bueno, lo tratan de incorporar al sistema de una manera muy llamativa, porque se nota mucho lo que están haciendo los medios de comunicación. Sí, pero bueno. Fogoneados por esto que vos decís, el círculo rojo, los mecanismos de poder en la Argentina. Hoy el CEO, para ponerlo claro, hablamos de Macri, pero no hablamos de Macri porque sea un estadista que anda dando vueltas por ahí y se le ocurren las cosas. Esto responde a toda una estrategia, ¿no? El CEO de esa organización que denominamos Círculo Rojo, para simplificarlo, que tiene que ver con los grandes centros de poder, los grandes medios de comunicación, los intereses económicos, el poder real económico. El CEO de esa organización hoy es Mauricio Macri. Por eso, al principio, quizás, estoy pensando, no lo sé, no es que se lo infló a Milei, pero era interesante, digamos, crear alguna fuerza de esa naturaleza. Después se lo desinfló, y ahora se lo vuelve a inflar porque es funcional a este círculo rojo. Quizás, es más, quizás la inflada inicial no fue del Círculo Rojo, sino que fue de Massa, ayudado por los medios de comunicación, que también controla medios de comunicación. Y después el Círculo Rojo dijo, bueno, frente a la posibilidad de que el invento de Massa se presente como la alternativa a Massa, bueno, vamos con el invento de Massa. Y ahora, bueno, Massa no sé si creó una criatura que no puede controlar, o al revés, o está en el momento ideal que permite que sea competitivo en las elecciones. No sé. Ayer Milei dijo que Bullrich era su segunda marca, ¿no? ¿Su segunda marca? Su segunda marca. Buenísimo, la fotocopia. Claro, entonces entre elegir el original y la segunda marca, la gente va a elegir el original. ¿Y esto qué significa? Que la construcción y el sostén de Milei como el protagonista da mucha más capacidad para hacer las reformas y avanzar con mucha más fuerza sobre determinados derechos y cuestiones que la candidatura de Bullrich. Sí. Porque Milei corrió todo ese escenario hacia la ultraderecha y Bullrich ya empieza a aparecer como lavada frente a lo que se viene, que es la legitimidad de tener más de 30 puntos en la primera elección, en la que viene, antes que 25, antes que 20, depende de lo que saque Bullrich, es una legitimidad mucho más fuerte para avanzar sobre lo que este círculo rojo y este sistema quiere avanzar. Me parece que hay una decisión que
que se traduce en lo que venimos diciendo de los medios de comunicación y del propio Macri sobre esto. Sí, en cuanto a los resultados, yo creo que el voto a Milei no va a cambiar, el votante de Milei no va a cambiar su voto. No va a ser una incógnita lo que haga la gente que se ausentó, o sea, algunos seguirán en esa postura de no ir, muchos también que votaron algunas fuerzas que saben que ahora se debate todo entre tres derechas, podrán decir, la derecha conservadora, que es el peronismo, la derecha extrema, que es la de Milei, y la extrema derecha, o quizás que es la de Bullrich, van a decir, bueno, ¿para qué voy a ir a votar? O sea, por ahí se fueron a votar en la PASO y ahora no tienen ganas, porque realmente la gente está entre choqueada y desganada, es cierta parte del electorado. Entonces yo creo que ese ausentismo no va a cambiar demasiado las cosas. Lo que decíamos era mucha gente que no fue a votar en función de su no ganas de participar y de esta idea de la antipolítica. El voto, si va a votar, va a ir para Milei, no va a ir ni en blanco ni impugnar. Si se mueve, va a ir para Milei. O sea que mucho no va a hacer el cambio, me parece, en función de pensar qué van a hacer los que no fueron a votar. La verdad que es un escenario... Sí, en donde además, si estos números más o menos se repiten, estaríamos hablando de 40 diputados nacionales y más o menos 7, 8 senadores para la fuerza de Milei. Sí. Y eso implicaría de darse este acuerdo político entre el PRO y Milei, significaría en la Cámara de Diputados y Senadores un caudal importantísimo. Importantísimo de votos. Para avanzar sobre un montón de cosas. Sí, bueno, esto va a quedar en claro si es así, cuál es la identidad de Juntos por el Cambio. Eso no va a haber vuelta, ahí está más claro, échale agua. Y un tema que no dijimos, que yo lo tenía anotado porque lo fuimos hablando así entre nosotros, es el papel de los gobernadores. Porque los gobernadores, y esto lo debe entusiasmar a Sergio Massa y hay que tenerlo en cuenta, los gobernadores peronistas no jugaron en esta PASO, no movieron un dedo, porque no ponían nada en juego tampoco, ¿no? Estaban en algunos casos hasta enojados por las idas y vueltas, los tires de afloje entre Néstor y Alberto y Massa, pero recordemos que Massa llega, por lo menos esto es lo que dijo hasta Cristina Kirchner en público, llega por el pedido de los gobernadores a ser candidato a presidente, y los gobernadores no jugaron en esta elección PASO. La realidad es esa, pues si no hubieran movido alguna estructura, si no se explica en provincias que son tradicionalmente peronistas, por qué no le hicieron fraude. No digo que estoy llamando a hagan fraude, muchachos, pero en otros contextos no pasaba esto. O sea, jugaron a otra cosa. Jugaron o a que ganara Milei, o a que ganara Luis Miguel. O que votara la gente lo que tenía ganas. Porque y ahora van a jugar. La mayoría adelantó las elecciones. Además, claro. Entonces, sí que no les importaba nada. Entonces no les importaba. No van a poner plata, estructura, militancia para otra cosa. Ahora sí van, porque ahora están jugando espacios de poder que les interesa. Entonces, bueno, todo eso es un caudal de votos que no creo que el masismo desconozca que existe. Hay distritos donde eso va a cambiar. La Ciudad de Buenos Aires no es uno de esos distritos, pero sí el resto del interior. Y hoy Milei, el triunfo no está en la Ciudad de Buenos Aires, está en el interior del país. No, en la ciudad ahí va a haber un cambio alrededor del 15%. Ahí va a ser un cambio importante. Yo creo que hay que poner el ojo justamente al interior y a qué va a hacer el aparato peronista para que Massa sea competitivo en la primera y sea el ganador. Amplias chances, yo creo que amplias chances tiene Massa de ser presidente de la nación. Bueno, con esta frase rotunda, contundente, nos podemos concertantes ir. Palabras, diría los Simpson. Nos vamos, los dejamos en la presencia estimada de alguien que llena nuestras almas de regocijo. No digo diariamente, porque no estamos diariamente en contacto con él, pero sí semanalmente aquí en Tendencias, que es el gran pensador. Ahora voy a decir de quién se trata. Voy a saludar a Javier Martínez, a todo el staff de Tendencias, a Matías Rodríguez en cabeza del mismo y a José Venturini en la producción. Ahora sí me refiero a él, al gran Miguel Aldet. Nos reencontramos entonces en el próximo programa. Chau. A continuación, en Tendencias escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Galeano? ¿Cómo anda? ¿Cómo está esa hermosa audiencia? Bueno, nada, vio esas inquietudes, yo que siempre traigo para iluminarlo, ¿no? ¿Sabe usted cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una lamparita? Uno. Pero la lamparita tiene que querer cambiar. Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias.